Bueno, como bien sabéis, Alcalá del Valle está consagrada turísticamente a la gastronomía. Esto se debe a que confluyen en nuestra historia, en nuestro paisaje, en nuestra tierra, pues algo que podemos observar en este rincón, que es el entorno Fuente Grande y más concretamente nuestro molino de aceite romano, de la época tardorromana, siglo III después de Cristo. Aquí podemos apreciar esos valores que son la tierra, que es el aceite, que es el agua, que es el aire de la sierra, y cómo todo ello ha ido confluyendo pues, en una forma de hacer distinta que se ha consagrado dentro de las propias casas de familia, en su gastronomía tradicional, en la que se va heredando de generación en generación, y que ha dado también ha dado a resultado tener grandes exponentes de esa gastronomía que están triunfando, que se están imponiendo, digamos, por su calidad en los certámenes gastronómicos nacionales y en la fama, en las guías especializadas del sistema, ¿no?, del sistema gastronómico. En este punto hoy arranca aquí esta visita al molino de aceite de Romano y a todo el entorno de la Fuente Grande, como arrancaba desde Alcalá del Valle la ruta del aceite, la ruta del olivo, que liderada por una familia romana recorría la bajada del río Guadalete en su margen y del río Guadiaro en el margen derecho. Era una ruta dedicada expresamente al olivo, cuyo molino principal o más antiguo o de cabecera era precisamente este molino de aceite romano, que está basado en una tecnología de prensa de martillo y que obtenía la energía de la propia agua, que ya de por sí tiene una calidad gastronómica o organoléptica ideal, pero en este caso se utilizaba como fuente de energía. Esta ruta, que nace aquí en el molino romano de Alcalá del Valle, se iba desarrollando a lo largo de la ribera del río Guadalporcún y a la derecha del río Guadiaro, y iba desarrollando otra serie de molinos que son los que nos conectan, en este caso, con la vecina localidad de Setenil por una ruta extraordinaria, llena de naturaleza, llena de restos de antiguos molinos, no tan antiguos como este molino romano, pero sí de un gran interés paisajístico y medioambiental. Es otro de los puntos a los que os invitamos a conocer cuando acudéis aquí, como os invitamos a conocer, justo partiendo de este punto, esos secretos de la gastronomía alcalareña, esas claves de su origen, de su aceite, que se ve aquí ya la gran historia que tiene y que, aunque actualmente tenga su propia denominación de origen, se ve que en épocas remotas también era muy valorado, sobre todo en el mundo, en este caso, en el mundo de la extensión romana de la provincia, ¿no?, de lo que entonces era la Bética. Aquí también en la Fuente Grande, en el entorno de la Fuente Grande, pues confluyen elementos patrimoniales y culturales, como es la Fuente Grande en sí, que es una fuente de sillería que brota estacionalmente y que en este momento pues está esperando las próximas lluvias para recuperar su flujo. Tenemos también el antiguo lavadero, que es sede de la Peña Flamenca, la Peña Cultural Flamenca de Alcalá del Valle, y digamos que entre la gran intensidad y belleza del ajardinamiento de la zona y el entorno, su valor cultural como flamenco, su valor cultural como historia y origen de nuestra gastronomía, se puede considerar que es uno de los puntos que tenéis que visitar, y quizás desde aquí aprovechar que también la oficina de turismo está junto al molino romano para orientar vuestros pasos, para dirigiros y disfrutar en la mejor manera posible de lo que es Alcalá del Valle, y de que no solo os va a transmitir brazos abiertos, hospitalidad, una buena mesa exquisita de distintos niveles de calidad, cercana, sino que también os va a transmitir la posibilidad de escuchar su flamenco, de disfrutarlo, de participar de esa alegría. Así que desde este punto hemos considerado que es un punto ideal
para nuestra oficina de turismo, para la guía, para orientaros y para que desde aquí no solo conozcáis Alcalá, sino también su entorno, sus pueblos vecinos y sus rutas que los interconectan.